Aiutaci a richiedere non dare ecco. Buenas noches, Salón David Herrera y le voy a explicar mi parcial. Bueno, aquí lo primero que se hace es que, pues teniendo en cuenta los datos que nos dan, vamos graficando uno por uno la temperatura, la luz solar, la humedad relativa y pues así vamos viendo qué tipos de gráficas nos van dando. Aquí la de temperatura nos da una gráfica estacional. La humedad relativa nos da una gráfica constante, al igual que la del dióxido de carbono. La de luz solar nos da una gráfica polinómica y la de los nutrientes nos da una gráfica logarítmica. Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a calcular eh, los pronósticos de cada una. Lo primero que pues hice yo fue pues sacarle los análisis de datos a cada una. Primero teniendo en cuenta la cantidad de rosas como la y pues las otras variables como las X. Entonces eso nos da pues estos valores. Aquí podemos ver que el R2 ajustado es prácticamente 1, así que eso indica que el modelo es muy bueno. El valor crítico también nos da menor a 0,08, porque en este caso nos indicaban que querían un 98% de eficacia. Entonces, pues aquí vemos que está dentro de los límites, que es un modelo bueno. Y vemos acá con las probabilidades que la temperatura, la humedad relativa, el dióxido de carbono y los nutrientes son los que afectan directamente a las rosas. Por otro lado, pues haciendo el análisis de de los claveles, igual que el anterior, pues se coge esta como la Y y estas como las X. Podemos observar que pues también nos dan un R2 ajustado muy cercano a 1, lo que indica, al igual que el valor crítico, que es menor que 0,08, que pues es un modelo bueno. En este caso vemos en las probabilidades que la luz solar, la temperatura, el dióxido de carbono y los nutrientes son los que afectan a esta flor, a los claveles, porque están debajo de 0,08. Luego se realizó el análisis de los crisantemos y pues ahí también nos logramos observar, o sea, se realizó de la misma forma usando los crisantemos como y pues las variables que lo afectan, estas como X. Podemos observar que también se encuentra el R2 ajustado sobre casi llegando a 1, lo que indica que el modelo es bastante aceptable. El valor crítico también es menor a 0,08 y en este caso en las probabilidades podemos observar que los que afectan a esta flor son la temperatura, el dióxido de carbono y los nutrientes. Pues también podemos observar en los coeficientes que estos tres son los que son menores a 0,08 y y la luz solar. Luego de realizar ese análisis de datos, lo que se hizo fue pues calcular, pronosticar a 10 años cada una de las variables como luz solar, temperatura, humedad relativa, dióxido de carbono y nutrientes. Pues primero lo que hice yo fue pues calcular estos, el de luz solar y el de nutrientes, ya que pues como ahí nos daban la fórmula porque pues eran logarítmica y esta polinómica, pues ya nos daban la fórmula, entonces podríamos reemplazar y ahí enseguida ir pronosticando. En el caso de la luz solar, pues aquí vemos que nos da
una fórmula logarítmica, entonces lo que hacemos es que reemplazamos en la X el valor que pues queremos pronosticar. En este caso, lo que yo hice fue que escribí acá aparte como que los datos de la luz solar que nos daba aquí. Por ejemplo, el valor uno en este caso sería 3408, el valor 2 sería 35.000, el valor 3 sería 257.000. Y pues eso los iba reemplazando allá en la fórmula. Aquí como podemos ver, la fórmula de luz solar para pronosticar era 3408 por x a la 2, que en este caso x sería 24. Y así sucesivamente. Y pues ya se iba pronosticando el resto de años. Simplemente pues se cambiaba el valor de las x. Como vemos aquí, todos están fijados excepto el U8, que vendría siendo la X, en este caso, pues el número del año. Luego, pues de la misma manera se calculó lo que es el de los nutrientes, que en este caso, pues se nos dio con una gráfica logarítmica. Lo que yo hice fue que acá hice una tablita, pues la llamé pronóstico y eran todos los valores pronosticados a un poco de años, no me acuerdo, hasta 2072. Entonces, los nutrientes pues se sacaban de la misma forma, pero obviamente en este caso con la fórmula que nos daba la gráfica. Aquí también le hice una tablita donde mostraba los valores 1 y 2, que en este caso sería 397,67 el valor uno y 14.999 que sería el valor 2, que es este que está acá. Y pues ya en la fórmula, aquí en la fórmula lo iba reemplazando. El valor uno por el logaritmo de x, que en este caso pues sería el 24, más el valor 2. Y así sucesivamente pues se iba sacando el resto de años, solamente cambiando el número del año. Luego lo que hice fue calcular, o sea, pronosticar el valor de la temperatura. En este caso pues vemos que nos dio una gráfica estacionaria, o sea que se iba repitiendo. Pues aquí podemos observar que tenía 5 estaciones y pues se hizo de la siguiente manera. Primero se definían las estaciones, se calculaba, o sea, porque la idea era como que ver cada punto cuando atravesaba en la gráfica. Entonces lo que hicimos fue calcular las X con las Y. En este caso sacamos el promedio de los 5 penúltimos valores y acá abajo los 5 últimos valores. Y en este caso también se sacó el promedio de los 5 penúltimos valores de la temperatura y acá de los 5 últimos valores de la temperatura. Ya con esos dos valores de X y Y, pues lo que se hace es que se calcula la A y la B. También había que sacar el promedio del número de años en este caso y el promedio de la temperatura en esos años, que son estos que están aquí. Luego se calculaba A y se calculaba B. eh, B se calculaba dividiendo la resta de este menos este sobre la resta de menos este sobre este. Eso nos daba un valor de menos 6,12. Y luego para hallar A lo que hacíamos era que utilizábamos el promedio de la temperatura y le restábamos la multiplicación del promedio de los años con lo que nos daba en B. Con esos valores lo que hicimos fue que calculamos por dónde podría pasar la línea de la temperatura para así pues tener un valor estimado de cuál sería la temperatura pronóstico. Luego calculamos C, que venía de la división de la temperatura, o sea, el valor normal con el valor de la línea. Se iba calculando pues sucesivamente ahí entre este.
y así sucesivamente. Y luego se sacó el promedio C, que básicamente era eh, pues los valores C, o sea, los que estaban en la estación uno. En este caso, pues no alcanza a poner el color porque se me está acabando el tiempo. Y bueno, en este caso sería más este, y así sucesivamente, el promedio entre esos. El segundo sería el promedio de todos los azules en este caso, y así sucesivamente. Luego al llegar aquí se repetían los valores de arriba. Al llegar aquí se repetían los valores de arriba. Eh, Luego lo que se hacía es que para hallar el promedio, perdón, para hallar el pronóstico de la temperatura en los próximos años, que es esto que tengo yo acá abajo, lo que hacía es que sumaba el A y el B y eso lo multiplicaba por el valor del año que quería pronosticar. Y más adelante lo que se hacía era que o sea, se sumaba el A más B, se multiplicaba por el promedio y lo que nos daba eso se multiplicaba por el valor del promedio que venía. En este caso, pues este daba con el amarillo este, entonces pues se iba sacando. Eh, Luego, bueno, y ahí se siguió así sucesivamente pronosticando los, la temperatura de los siguientes años. Aquí en la tabla de los pronósticos, pues lo que yo hice fue que simplemente le puse la ubicación de aquella celda y así para que se fuera llenando la tabla de los pronósticos. Luego lo que se realizó fue los cálculos de humedad. Estos se realizaron usando el promedio móvil ponderado. Como decía que solamente podrían hacerse 3 unidades, pues las 3 primeras no lo podíamos hacer porque no teníamos los datos, pero a partir de aquí pues ya se pudo ir calculando. Se calculaba pues multiplicando el valor uno por el alfa uno, el valor 2 por el alfa 2, el valor 3 por el alfa 3. Estos valores de alfa los saqué con Solver y pues así se iban sacando los promedios ponderados. Hasta este momento aquí que pues ya no había más valores, entonces pues asumía que el último valor era el que iba a repetirse en los siguientes pronósticos o sea, en los siguientes años. Aquí se sacó el error, provenía de la resta entre la humedad relativa menos el promedio móvil ponderado y el error absoluto que es básica, es la división entre, entre el error entre la humedad relativa. Pues ya ahí se iban arrastrando esa baba y nos daban el resto de valores y por último sacábamos el promedio del error calculado. Ya lo que hice acá fue agregar los valores en la humedad, acá en la tabla de los pronósticos. Lo que hice fue agregar pues la tabla, el mismo valor porque como ya se repetía, pues. Y por último, para calcular el dióxido de carbono, pues básicamente era lo mismo que el anterior, pero en este caso se sacaba el máximo y el mínimo de los valores que nos daban en dióxido de carbono. Y acá lo que hacíamos era que multiplicábamos el máximo por 1,25 y el mínimo por 0,75. También acá se calculó el alfa con el uso de Solver, los 3 alfa. Y pues acá lo que se hizo fue calcular el error cuadrático y pues igual que el anterior, el error y el error absoluto. Este se calculaba haciendo la resta del valor de dióxido de carbono menos este elevado a la 2 y el error cuadrático y el error este se calculaba haciendo la misma resta, pero en este caso sin elevarlo al cuadrado.
Y por último, el error absoluto, pues era la división entre el error y el dióxido de carbono. Y así sucesivamente, en este caso, el valor que nos dio fue 162.545. Lo que hicimos fue que copiamos ese valor y lo pegamos en nuestra tabla de pronósticos en la categoría de dióxido de carbono. Ya teniendo todos esos valores, nos faltaría pues pronosticar la cantidad de rosas, la cantidad de claveles y la cantidad de crisantemos. Primero lo que hicimos para pronosticar la cantidad de rosas fue que tuvimos en cuenta los, las variables que afectaban a las rosas. En este caso, pues podemos observar que las que afectaban a las rosas eran la temperatura, la humedad relativa, el dióxido de carbono y los nutrientes. Entonces lo que hacíamos con la fórmula era que multiplicábamos la temperatura, o sea, primero sumábamos la intersección más la multiplicación de la temperatura por el valor que nos daba allá en la temperatura, en los coeficientes, y así sucesivamente con cada valor que afectaba a las rosas. Luego pues se hizo el arrastre para pronosticar el resto de años. Igual con los claveles, para pronosticar la cantidad de claveles, lo que se hizo es que se tuvo en cuenta acá las variables que afectaban al crecimiento en la cantidad de los claveles. En este caso era la luz solar, la temperatura, el dióxido de carbono y los nutrientes. Y pues aquí como podemos ver, los utilizamos para hacer la fórmula. Igual se multiplicaba la luz, se sumaba la intersección más los valores que nos daban en luz solar por el coeficiente que nos había dado allá, y así sucesivamente cada valor que pues afectaba a los claveles. Y por último, em, la cantidad de crisantemos se calculaba de igual manera, teniendo en cuenta los valores que afectaban a los crisantemos. En este caso podemos ver que los que lo afectaban era la temperatura, el dióxido de carbono y los nutrientes. Y pues aquí lo que hicimos fue lo mismo, multiplicar, hacer la suma de la intersección más la humedad relativa por por los valores acá que nos dan. En este caso solamente se usó humedad relativa, dióxido de carbono y nutrientes. Y pues así sucesivamente se iba calculando cada uno de la cantidad de los crisantemos. Y esa es toda la explicación de mi video Perón 5.